Hola, ¿cómo están? Saludos desde el lago Como. Hoy ha sido un día precioso, memorable. Ya les contaré más adelante. Primero las noticias. En el Perú, con el 98,2% de los votos contados, Keiko Fujimori sigue adelante. Le lleva apenas, es una ventaja muy precaria, minúscula, 1.551 votos al candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, a quien algunos llaman Bobby Sánchez. O sea que Keiko Fujimori tiene 50,004 y Sánchez tiene 49,996. Es una locura. Sin embargo, leo o releo, confirmo, que uno de los expertos electorales más respetados, Ronald Cross, ha dicho hace pocas horas: les garantizo que todas las actas van a ser contabilizadas y les garantizo que Keiko Fujimori ha ganado la presidencia del Perú. Él ofrece su palabra, su credibilidad como garantías de que la señora Fujimori ha ganado. No es poca cosa. También he quedado muy sorprendido porque Alfredo Torres, que es, a no dudarlo, el encuestador más serio, más riguroso y profesional del Perú, con mucha diferencia, y que posee una credibilidad, diría yo, intachable, ha declarado en el Wall Street Journal que Keiko ha ganado. Keiko Fujimori, dice Alfredo Torres en el Wall Street Journal, ha ganado por estrecho margen. Dice que su gobierno va a ser muy difícil porque va a tener que enfrentar a una oposición muy combativa. O sea que Cross dice: le garantizo que Keiko ha ganado, y Alfredo Torres dice: Keiko es la ganadora, por estrecho margen, pero es la ganadora. Alfredo Torres no dice Keiko va ganando, pero podría perder. No. Alfredo dice Keiko es la ganadora. Amor, siéntate. No sé. ¿Sí? Sí. Ahora, el artículo del Wall Street Journal es muy interesante porque el titular es: la hija de un dictador gana el poder en el Perú. Keiko Fujimori es elegida presidenta en la última de una cadena de victorias de líderes de derecha en América Latina. Y el artículo del Wall Street Journal, yo he citado la frase de Alfredo Torres que me pareció lo más rescatable. Dice, por ejemplo, que la señora Fujimori ha prometido construir cárceles de máxima seguridad, expulsar o deportar a los migrantes ilegales y permitir que jueces lleven capuchas para ocultar sus identidades por razones de seguridad. Luego, más adelante dice: los encuestadores afirman que la ventaja minúscula a favor de la señora Fujimori se mantendrá a su favor. Ella se sumará a una creciente facción o tendencia de líderes de derecha en Sudamérica. Solo Uruguay, Colombia y Brasil tienen ahora gobiernos de centro o de centro izquierda. Bueno, el de Colombia no es de centro izquierda, es de izquierda, diría yo, ¿no? Y aquí viene la cita de Alfredo Torres, ¿no? Va a ser un gobierno muy difícil el suyo, dice Alfredo. Ha ganado por un margen muy estrecho. She won by a very narrow margin. Y puede acabar enfrentando problemas para gobernar con una oposición muy agresiva. Perdón. Luego dice que la señora Fujimori
carece del carisma natural de su padre, pero que al mismo tiempo rechaza las tendencias autoritarias de su padre, que en paz descanse. La señora Fujimori, afirma el Wall Street Journal, asegura que ella se quedará en el poder como presidenta solamente 5 años. Y luego citan al asesor de la señora Fujimori, Fernando Rospigliosi, quien afirma no hay ninguna posibilidad de que ella se comporte como una presidenta autoritaria o dictatorial en modo alguno. Ella ha probado ser absolutamente democrática. Muy bien, es un artículo largo que básicamente da por hecho que la señora Fujimori ha ganado, y este es un periódico muy serio, ¿no? Y que además sugiere que la señora Fujimori en el poder va a hacer un esfuerzo considerable para no parecerse demasiado a su padre. O sea, yo creo que no es razonable imaginar que la señora Fujimori pretenda, por ejemplo, cerrar el Congreso, manu militari, o cambiar la Constitución, o introducir la reelección presidencial para perpetuarse en el poder, ¿no? Todo esto lo hizo, desgraciadamente, su padre, ¿no? Que con apenas año y medio, menos de 2 años en el poder, se convirtió en un dictador y gobernó como un déspota y abusó del poder de una manera verdaderamente grotesca, ¿no? Entonces, precisamente como la señora Fujimori está bajo sospecha, ella tiene ya, si se confirma su victoria, ¿no? Y si se juramenta como presidenta, tiene que hacer un gran esfuerzo para desmarcarse moralmente del legado de su padre, ¿no? No conviene cuando ella dice que su padre fue el mejor presidente de la historia del Perú. Tampoco conviene cuando ella dice, no sé si lo dice todavía, pero a mí me lo dijo en más de una entrevista, que cerrar el Congreso el año 92 no fue un golpe de Estado, cuando evidentemente fue un golpe de Estado, ¿no? Ahora bien, esto del fraude electoral me preocupa. Yo creo que la señora Fujimori perdió por estrecho margen el 16 contra Kuczynski y el 21 contra Castillo, y en ninguna de las dos elecciones hubo evidencias, pruebas de que le hicieron trampa. Kuczynski no le hizo fraude, Castillo no le hizo fraude. Perdió por muy pocos votos, ¿no? Castillo le ganó por 44.000 votos. Bueno, es probable que ahora la señora Fujimori le gane a Sánchez por menos votos todavía. Pero a ella la condenaron a perder los peruanos. La autoridad electoral no hizo trampa en perjuicio de ella. Tampoco hubo fraude ahora, en la primera vuelta. Fue muy lamentable ver al señor López Aliaga decir que la autoridad electoral estaba copada por izquierdistas agazapados, ponzoñosos, agentes de la izquierda internacional, del Foro de San Pablo, del Foro de Puebla. Una charlatanería ridícula, ¿no? Que López Aliaga aireaba o ventilaba solo porque iba perdiendo y solo porque al final perdió. A ver, la democracia no consiste en aceptar el resultado cuando uno gana, ¿no? Eso no tiene mérito. Ganar y aceptar la victoria carece de mérito, ¿no? La democracia sobre todo consiste en aceptar el resultado cuando a uno le toca perder. Si uno entra al partido, uno entra a jugar el juego aceptando las reglas del juego, después, si a uno le toca perder, no corresponde decir me han hecho trampa, ¿no? Me han anulado goles. No es verdad. Y entonces tenemos que jugar el partido de nuevo. No. Fue en ese sentido completamente ridículo que López Aliaga una y otra vez acusara a la autoridad electoral peruana de haber hecho un gigantesco amaño
un fraude descarado para favorecer a Sánchez. ¿Ah? Bueno, no era así, ¿verdad? Porque si la autoridad electoral peruana quería que al final del día Sánchez ganara la presidencia, seguramente ahora ya Sánchez habría sido ungido como el ganador. Pero un fraude electoral, lo dije ayer y quiero explicarlo mejor ahora, solo es viable, solo puede ejecutarse si quien desea hacer la trampa controla el poder. Es decir, ejemplos recientes de fraudes electorales. Venezuela, julio 28, 2024, hace casi 2 años. Hubo unas elecciones que ya eran fraudulentas de origen porque la principal candidata de la oposición, la señora María Corina Machado, fue prohibida de competir. ¿Por qué le prohibieron competir? Porque de haber competido, habría obtenido una victoria por paliza. Primer fraude, primera trampa. María Corina no puede ser candidata. Ella elige a un candidato, el señor Edmundo González Urrutia. La, digamos, campaña electoral en Venezuela se desarrolla en un clima obviamente fraudulento, porque la prensa está completamente amordazada, secuestrada y manipulada por la dictadura de Maduro. Los venezolanos van a votar el 28 de julio de 2024. Los que están en el extranjero, que son millones, eran 3 o 4 millones de venezolanos habilitados para votar en el extranjero, no pueden votar. ¿Por qué no pueden votar? Porque los consulados venezolanos están cerrados, no les permiten votar. Muy bien, ahí hay otra trampa, ¿no? Ese es otro fraude. Solo votan los venezolanos en su país de origen. El señor González Urrutia saca más de 7 millones de votos. Maduro saca más de 3 millones de votos. La diferencia entre el ganador y el perdedor es de 4 millones de votos y un poco más. O sea, el candidato opositor democrático, González Urrutia, le da una soberana paliza al dictador Maduro. Ello no obstante, la autoridad electoral venezolana, absolutamente controlada por Maduro y sus secuaces, por Maduro y sus apandillados, le roba el triunfo al legítimo ganador, González Urrutia, y se lo adjudica de modo tramposo al perdedor, a Maduro. Eso es un fraude electoral. Para hacer un fraude le tienes que robar la victoria al ganador y adjudicársela al perdedor. Para hacer un fraude tienes que controlar todo el poder electoral y probablemente también toda la prensa o casi toda la prensa. Ese fue un fraude electoral. Pero ahora, en la primera vuelta, no. Sánchez sacó más votos que López Aliaga. Y bueno, pasó al balotaje. Y ahora resulta que Keiko va ganando. Kross dice que ya ganó, que él garantiza que Keiko al final va a ganar. Él sabe más que yo. Yo no puedo decir yo garantizo que la señora Fujimori va a ganar. No me atrevo, ¿no? 1.551 votos es una diferencia microscópica. Alfredo Torres dice que Keiko ha ganado por estrecho margen. Bueno, si él lo dice, él sabe más que yo. Pero no se ha hecho un fraude. No hay ninguna prueba, ninguna evidencia de que la autoridad electoral ha conspirado para perjudicar a alguien y favorecer a otro. Entonces, si no hay fraude, ¿por qué el señor Roberto Sánchez, solo porque está unos pocos votos por debajo de Keiko Fujimori, pide recontar todos los votos, las 92.000 actas? Esto, han dicho los expertos, no solamente no sería legal, no habría fundamento legal para recontar todos los votos en el Perú y en el extranjero, sino que además sería desde el punto de vista logístico inviable, porque el reconteo de los votos no terminaría antes del 28 de julio, cuando tiene que juramentar el nuevo presidente o la nueva presidenta, ¿verdad? Entonces es muy importante saber perder, es muy importante. En política, en el juego democrático, en la vida misma, ¿no? Cuando te toca perder, tienes que aceptar los resultados con dignidad. Y si además, como parece ser el caso de Sánchez, esto está por confirmarse, acabas perdiendo por una diferencia minúscula, a mí me parece que es una derrota honrosa. Pero si uno no la acepta y uno dinamita
la credibilidad en el sistema democrático, uno deliberadamente erosiona, socava la credibilidad en el poder electoral, como hizo irresponsablemente López Aliaga y como ahora está haciendo irresponsablemente Roberto Sánchez, entonces uno no se comporta como un demócrata. Porque la democracia es un juego y hay que cumplir con las reglas de ese juego. Y una de las reglas es que si la mayoría gana, la mayoría gobierna. Y la minoría tiene cuotas de poder, no desaparece, no es aplastada, no es fusilada o encarcelada o despachada al exilio. No. La minoría también en cierto modo gobierna. En ese sentido, a mí me parece que quien mejor ha sabido perder ha sido el señor Nieto, Jorge Nieto, de la centroizquierda moderada democrática. Él ha sabido perder como un demócrata en la primera vuelta y ha sido inteligente en no apoyar ni al candidato de la extrema izquierda. Nieto dio sus razones y me parecieron muy consistentes. Él dijo que el candidato de la extrema izquierda, el señor Sánchez, tenía aliados que provenían del terrorismo. Y uno de ellos, evidentemente, es el señor Antauro Humala, que tiene un prontuario criminal salpicado de sangre, ¿no? Pero Nieto tuvo el buen juicio, en mi opinión, de no salir tampoco a apoyar a la señora Keiko Fujimori. Y él dijo, bueno, yo tengo que hacer oposición, gane Sánchez o gane Fujimori, yo voy a estar en la oposición. La oposición leal, constructiva, la oposición patriótica, pero la oposición. Yo creo que Nieto ha hecho muy bien. A mí me parece que, por ejemplo, Carlos Spa y Rafael Belaúnde, Carlos sacó 500.000 de votos, no estuvo nada mal, poco más de 3%. Belaúnde sacó 40.000 votos, no fue demasiado impresionante su participación o su, digamos, resultado, su cosecha de votos. Pero yo creo que los dos se equivocaron al salir a apoyar a Keiko Fujimori. Esta es mi percepción. ¿Por qué? Porque, bueno, va a pasar un año, van a pasar 2, van a pasar 3 años, y cuando Keiko Fujimori sea masivamente impopular, ya esto va a ocurrir, créanme, esto vendrá, quizá Spa y Belaúnde no van a estar tan a gusto recordando que ellos salieron a apoyarla, ¿no? Para ir terminando, es interesante porque Andrés Romaña, que es un analista muy inteligente, revela que Keiko Fujimori ha sacado en el extranjero menos votos que hace 5 años. Yo había pensado que era al revés, que ahora había sacado más votos en el extranjero de los que sacó contra Pedro Castillo en el balotaje. Pues no, el señor Romaña dice que Keiko en el balotaje de hace 5 años sacó más o menos 200.000 votos y ahora habría sacado más o menos 184.000. O sea que ha bajado un poquito. Y en cambio Sánchez ha sacado unos votos más que Castillo en el extranjero. Castillo sacó 101.000 y Sánchez habría sacado alrededor de 106.000 en números redondos, ¿no? Ahora, evidentemente ambos, Sánchez y Keiko, mejoran las votaciones de hace 5 años. Hace 5 años Keiko sacó 8,7 millones en números redondos y ahora ya está arriba de 9 millones. Y Castillo sacó 8,8 millones en números redondos y Sánchez está también arriba del umbral de los 9 millones, ¿no? Es interesante que, y aquí ahora sí voy terminando, Keiko hizo un mejor rendimiento en el Cusco, en esta elección, segunda vuelta a balotaje, con respecto a la anterior frente a Castillo, subió como 5 puntos porcentuales, ¿no? Ahora, finalmente, ¿cómo vamos de tiempo? 20. Oh, Dios. Resumo todo lo que dije. 1, el experto Ronald Cross garantiza que Keiko ha ganado. Alfredo Torres le dice al Wall Street Journal que Keiko ha ganado por estrecho margen. No es viable desde el punto de vista logístico recontar todos los votos. Y al que le toque perder, sea Sánchez o sea Fujimori, le corresponde aceptar de una manera honesta, honrada
limpia la derrota y felicitar al ganador, que de eso se trata la democracia. Termino comentando un partido de fútbol que vi hoy entre Canadá y Bosnia. Me pareció bien malo, esperaba más de Canadá, me decepcionó, no esperaba más de Bosnia, pero eché de menos a Italia. Es una pena que Bosnia haya eliminado a Italia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque habría sido lindo estando aquí en Italia ver hoy no Canadá-Bosnia 1-1, sino Canadá-Italia, ¿no? Hemos pasado un día bellísimo, hemos navegado por el lago, el día estaba espléndido, nos hemos bañado en el lago varias veces. Esto es el paraíso. Si no conocen el lago Como al norte de Italia, Silvia y yo los animamos con entusiasmo a que vengan por acá. En verano y con una temperatura fresca en el lago muy propicia para bañarse, es realmente un lugar maravilloso. Seguimos mañana desde el lago Como.